Hola. Muy bien. Hola Mariana. Muchísimas gracias por este espacio. La entrevista va a ser súper breve porque imagino que vas a tener un montón. No te Entonces, preocupes. ok, ya tengo por aquí preparadas las preguntas y una con la que me gusta empezar es, ¿en qué momento decidiste que querías ser escritora? Pues, fíjate que antes de escribir formalmente mi primera novela, que es El Señor del Sabbat, yo tenía muchos años escribiendo fanfics. ¡Ay, sí! ¡Ese mero! Aquí está. Tenía muchos años escribiendo fanfics, pero nunca de forma profesional y siempre fue un hobby. Y dejé de hacerlo como en 2011 más o menos, así que tenía tiempo lejos de la escritura. Pero en 2014 mi obra artística se vio muy estancada por cuestiones personales que no me permitieron seguir haciendo mis obras. Entonces, cuando por allá del 2016 yo ya tenía una crisis emocional muy fuerte, eh, tanto que no veía el final del túnel, para así decirlo, era bastante grave el problema que tenía en ese momento. Y escribir, volcarme a escribir mi propia historia salvó mi vida. En ese momento escribir me ayudó a superar todos esos problemas que tenía en aquel momento y empezó mi carrera como escritora. Así, después de tantos años de ser artista y de pensar que me iba a morir siendo artista, de repente pues había encontrado una segunda oportunidad en la escritura y no sé, fue como renacer otra vez. Entonces es bien dramática la historia, pero Sí, sí, creo que ya había escuchado algo de eso en algún momento porque te sigo en Instagram y hablando de eso, yo he visto tu arte y sé que llegaste a comentar que esas obras fueron las que inspiraron o fue como las semillitas de La Nación de las Bestias porque se ve mucho parecido en las imágenes. Entonces, ¿cómo fue este proceso de ver tus imágenes? O no sé si fue así, ver tus imágenes y empezar este proceso de creación de La Nación de las Bestias. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo creaste esta historia? mira, las raíces más auténticas de la Nación de las Bestias como tal surgen de mi necesidad de encontrar el libro que nunca pude encontrar en ninguna parte, de leer la historia que yo quería, de los personajes que yo quería. En aquel tiempo, en 2016, cuando empecé el primer manuscrito, a ver, los libros no eran muy diversos. La literatura ha cambiado muchísimo en los últimos 2, 3 años y todas esos personajes, esas tramas que veía que nadie se atrevía a tocar en la literatura juvenil, dije, pues las necesito con tanta fuerza que pues lo voy a hacer yo. Entonces, esas fueron como las raíces más de la historia como tal. Pero otros cimientos vienen de construcciones que yo ya tenía tiempo haciendo. Por ejemplo, Elisa es un personaje que yo creé por allá del 2011. Entonces, 2011, 2012, tenía mucho en mi cabeza, solamente me faltaba encajarlo en una historia y siempre he tenido una conexión muy grande con la naturaleza. Yo soy una chica de montaña, de tierra, de árboles, de desierto. No me gusta mucho la ciudad. Me siento más cómoda con los animales que con la gente, eso es muy curioso. Entonces quería mostrar eso en mi historia y todo eso junto con mi amor por el ocultismo y las magias del mundo, pues eso generaron la Nación de las Bestias. Y ahora que lo mencionas, dices que Elise nació en tu cabeza desde el 2011, pero ¿cómo es que llega este personaje a tu mente? O sea, llegaron primero los personajes y después fue como crear la historia para ellos. Sí, Elise y Tared existen desde hace muchos años. Ellos siempre vinieron juntos y siguen juntos hasta ahora. Entonces, sí, solamente fue cuestión de encajarlos en una historia. El resto de los personajes sí nació conforme yo iba escribiendo La Nación de las Bestias, pero ellos dos estuvieron muy claros desde el principio. Los personajes que tengo planeados para otras historias que no son de La Nación de las Bestias, estos también han sido creados conforme a esto, pero siento que Liz fue una especie de, no sé cómo decirlo, como un reflejo de mi psique conforme han pasado los años. Entonces, fue su momento de nacer en 2017 con La Nación de las Bestias.
Wow, qué genial. Tener un personaje en tu mente desde hace muchísimo tiempo acompañándote, se me hace como muy loco, no sé, no encuentro la palabra ahorita para describirlo exactamente. Y bueno, continuemos porque si no me quedo a hablar mucho de Liz. No te preocupes, es mi bebé, así que es viejito. Podemos hablar de él todo el tiempo, pero sí, a mí me gustó mucho encontrar en Elise un personaje diferente a todo lo que he leído hasta el momento. De hecho, yo apenas estoy metiéndome como más a historias de fantasía o fantasía urbana más que nada, pero no había leído nada como La Nación de las Bestias, nada de errantes, nada de eso. Yo estaba con los vampiros y los hombres lobo. Entonces hasta ahí había llegado y leer a Elise, la manera en la que lo describes, la manera en la que él es, cómo se expresa, que no le da miedo admitir que tiene miedo, a mí me gustó mucho porque es un protagonista muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Y me gustó mucho que todo sucediera en Nueva Orleans, porque es una ciudad muy famosa precisamente por todo este misticismo que hay ahí, que supongo que es una de las razones por las que elegiste ambientar la historia en esa ciudad. Sí, sí, de hecho, también es la cuestión de que Nueva Orleans y yo compartimos raíces en cierta manera. A ver, es una ciudad con raíces francesas, criollas, españolas, latinas, y también yo. Tengo raíces Ah, ¿en francesas, serio? sí, tengo raíces francesas en mi familia, y pues obviamente soy mexicana, latina, raíces españolas también. Entonces, yo nunca me conecté mucho con mi parte francesa de mi familia, porque la verdad es que no me identifico mucho con las culturas europeas y tampoco siento mucho interés respecto a ellas en ese sentido, pero sí me interesan mucho mi parte latina y la parte con la que estoy conectada con el lado indígena, por así decirlo, que lamentablemente no está muy reflejado pues en mi psique, pero en mi corazón pues ahí está. Entonces, Nueva Orleans me pareció un lugar fantástico para empezar. Creo que es la ciudad más bella que he visto hasta ahora. Y también quería reflejar otras cosas que no vemos tanto en los libros o en las películas. En Nueva Orleans siempre vemos el barrio francés, las calles, el Mardi Gras, pero Nueva Orleans también tiene una parte muy dura, que, a ver, es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Entonces quería también reflejar los barrios más encarecidos, también los pantanos, los caminos, las carreteras de este lugar. Entonces, pues quise abarcarlo todo. Y Nueva Orleans es fabulosa desde todos sus puntos de vista y pues eso es lo que quería en mi historia. Fantástico. Oye, yo todavía no estoy leyendo el segundo libro, pero ya varios de mis amigos están emocionadizos, emocionados, publicando que está genial. Entonces, sé que vamos a sufrir otra vez o que vamos a sufrir más, Así de, ay, creativo. pero, pero no sé si nos puedas o me puedas adelantar en qué escenario está ambientado el segundo libro. Sí, el segundo libro se ambienta en el sur de Utah, en la frontera con Arizona y también un poco en la Nación Diné o Nación Navajo, como lo conocen más popularmente. Y Utah es un paisaje particularmente importante para mí porque todos mis veranos e inviernos de mi adolescencia yo los pasé ahí. Este, Tengo muy grabados esos desiertos, esas montañas, esos bosques áridos. Es un lugar precioso, muy poco explorado en la literatura. Creo que casi todo se va, cuando es de esas zonas, es sobre Arizona y el Gran Cañón y cosas así, siendo que el sur de Utah ofrece paisajes extraordinarios. Hay algo que me gusta mucho de este desierto, que es muy rojo, pero también es muy frío y hay mucha vegetación y hay mucha agua. Entonces, dejan los cuatro elementos convivir en un solo paisaje de una forma súper interesante. Y el segundo libro, La Nación de las Bestias, se trata sobre alquimia. Entonces, me pareció un lugar perfecto para poner esta historia, hablar de este tipo de magia. Y pues el desierto de Utah es perfecto, la verdad. Suena increíble ese lugar, así como lo describes. Y pues espero no tardarme mucho en leer esta segunda parte para conocer a dónde se nos fue Elise, porque sí, no sé qué decirte con ese final. Yo quiero abrazar a Elise y decirle que todo va a estar bien.
Ay, qué Y gratuito. hablando, y hablando de Liz otra vez, ¿con cuál de tus personajes tú sientes como una más conexión o que te sientes más identificada? Definitivamente es Elise, porque él tiene mucho de mi cabeza dentro de él. A ver, empezando por el hecho de que él es un chico migrante sin nacionalidad y yo durante mucho tiempo me he sentido así, porque desde chiquita soy migrante también. Yo me fui junto con mis padres, bueno, mis padres me llevaron desde que era bebé de indocumentada a Estados Unidos, entonces después de eso nos cambiamos de ciudad y nos fuimos a otros, hemos estado en varias partes de México. Entonces nunca he tenido como un lugar en el que pueda decir que y es una sensación un poco dura, porque siempre he querido tener una sensación de pertenencia, algo que busca Elise también. También el hecho pues, de ser blanca y privilegiada en un país latino te separa también de tus raíces y o hasta inclusive te impide tenerlas. Entonces, al carecer yo de un grupo en el cual identificarme, tanto de nacionalidad como de etnia, pues Elise se vio reflejado en eso. Y muchos de los problemas emocionales que yo tenía por allá del 2016, cuando trataba de sanar emocionalmente, Elise los llevó. Y pues su depresión, su tristeza, pues tiene mucho que ver con lo que yo sentía en ese momento. Entonces por eso estoy tan conectada con él. Es como mi hijito, ¿tú sabes? Pequeño bebé. Soy una madre terrible, lo sé, pero sí, creo que Elise es mi conexión más fuerte. Ajá. Tiene mucho, mucho de ti. Y hablando de personajes, sobre Joanna, Joanna es un personaje que a mí me gustó mucho. Me hubiera gustado como verla más en acción, pero lo poco que vi de ella me gustó. No sé si vamos a tener más sobre Joanna en el segundo libro. Quiero hacer spoiler. Sin spoilers, entonces tendré que leer la historia entonces para saber qué onda. Porque sí me gustó mucho cómo manejaste los devorapieles, los contemplasombras y los perpetuasangre. Entonces, ¿cómo lo puede ser? ¿Esta estirpe o esta raza de los perpetuasangre? Me gustó mucho lo que nos planteaste. ¿Cómo fue que nombres, cómo le pones nombre a estas razas? ¿De dónde salen? Mira, tiene mucha inspiración en las leyendas nativoamericanas bueno, más bien de indígenas del norte. Ellos tienen, algunas tribus tienen esta tendencia a pegar las palabras para describir cierto tipo de cosas. Entonces de ahí surgió mi inspiración para buscar palabras que describieran a mis personajes y unirlas en una sola cosa. Lo vemos, por ejemplo, los trotapieles, pues es una palabra, skinwalker, pues es una palabra de allá de Estados Unidos y es un claro ejemplo de cómo hacer esto. Entonces decidí por mi cuenta hacer también este juego de palabras y de ahí moviéndome un poco la cabeza, pues fue como surgió el concepto de las estirpes. Sí, sí, me gustó mucho y cómo descubrimos que Elise es un contemplasombras, o sea, no estaba loco, no eran cosas de su cabeza. A mí me gustó muchísimo esta parte. Yo estaba intrigada porque quería saber por qué este muchacho ve esas cosas, qué lo está siguiendo, o sea, desde cuándo, por qué, cómo, para qué, hasta que llega Tarek a salvar el día y a explicar pues todo, ¿verdad? Y ahora cambiemos un poquito, porque si no yo voy a querer seguir descubriendo sobre el segundo libro y posiblemente sean spoilers, así que bueno, cambiemos un poquito de tema. Ahora, a mí me gustaría mucho saber cuál es tu rutina de escritura. ¿Qué te inspira, además de la música? Que de hecho ya me escuché la playlist del primer libro, la busqué en YouTube. ¿Qué más te inspira? ¿Cómo tiene que estar tu lugar de trabajo para decir, bueno, voy a escribir y todo tiene que estar de esta manera? Pues mira, honestamente mi rutina de escritura ha cambiado conforme al libro que estoy escribiendo. El primer libro lo escribí en un almacén, así en un almacén de herramientas, porque yo estaba trabajando en ese lugar en ese tiempo. Entonces todo el primer libro lo escribí ahí en las horas que yo tenía libres dentro de ese almacén y también en la noche me desvelaba escribiendo. Fue un rush de adrenalina en el que no pude parar, no importaba dónde estuviera, yo tenía que escribir ese primer libro. El segundo libro se escribió en todas partes del mundo. O sea, se escribió en México, Estados Unidos, se escribió en Madrid también. Entonces,
No tuve una rutina muy específica, sobre todo porque el segundo libro tardó 3 años en escribirse, entonces cambió muchísimo mis hábitos. Ahora en el tercer libro sí tengo un hábito muy fijo porque me está ayudando mucho a continuar esta historia. Estoy levantándome a las 4:30 de la mañana más o menos y después tomo un pequeño desayuno y como a las 5 ya me siento a escribir. Escogí este horario porque pues donde vivo hay mucho ruido, o sea, pasa el tren a cada rato, se escuchan las voces en la calle, en el balcón, todas partes, y mi gato también hace mucho ruido y no me dejan pasar en todo el día. Entonces necesito ese horario para empezar a escribir y siempre traigo pues mi lámpara prendida, me pongo una vela o casi nunca escucho música. La verdad es que escucho música mientras camino y eso me ayuda a inspirar para después sentarme a escribir. Pero mientras estoy como en el mood es muy raro que escucho música porque me distraigo muy fácil. Entonces, esa es mi rutina, escribir 2 horas y media diaria, tratar de juntar mis 1000 palabras, a veces escribo más, a veces menos. Soy una escritora lenta, lo admito. Para dolor de mis lectores soy una escritora un poquito lenta, pero, pero soy muy constante, trato de ser muy constante. Ok, muy bien. Entonces, ¿crees que vamos a tardar mucho por el tercer libro? ¿O no? Yo espero que Pero no. ya sabes cómo somos los booktubers. En unos días ya terminamos. Ocupamos la tercera parte. Ay, sí, yo tengo una lectora que se acabó La Nación de las Bestias el 2, las 600 páginas en un día, y yo estaba así de, oh ¿Qué? Dios, ¿qué vas a hacer el resto del año? Sí, sí, es que a veces así somos. Nos encontramos con una historia que nos gusta, que nos engancha, y tenemos que trabajar, tenemos que hacer un montón de cosas, pero la historia nos llama y no la podemos soltar. Y después hay que esperar por lo menos un año para saber qué va a pasar, cómo va a terminar. Entonces, Sí, voy a no, preparar mi corazón. deberías. Ah, ok. No, sí, 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 yo entiendo, pero sí, yo creo que el siguiente año ya podemos tener la tercera parte de La Nación de las Bestias. A ver, no me está tomando tanto trabajo como el segundo libro. El segundo libro sí fue increíblemente complicado de escribir, pero esta primera parte, digo, esta tercera parte está siendo mucho más sencilla. Entonces, yo espero no tardarme tanto. Y esperemos que para cuando salga la tercera parte, pues las condiciones sean diferentes, podamos tener pues las ferias del libro, que todavía no sabemos qué va a pasar con las de este año, pero esperemos que sea diferente para cuando salga el tercer libro. Sí, Y ahora, entonces, pues ya me adelantaste una de las preguntas que te iba a hacer, de que vamos a sufrir mucho. Vamos a seguir sufriendo. Y bueno, ya casi para terminar, ¿qué le recomendarías tú o qué consejo le darías a una persona que quiere escribir, pero no puede como organizar estas ideas en su cabeza? ¿Qué le aconsejarías? mira, mi consejo más grande y algo que yo trato de aplicar porque tengo una formación como artista en la que tú no vas a poder mejorar si no practicas, es que hagas lo mismo con la escritura. A ver, yo estoy un poco en contra de la romantización de escribir solo cuando tenemos inspiración y cuando tenemos ganas y sentarnos muchas horas seguidas porque traemos un rush. Yo siento que escribir también se trata de disciplina y si quieres terminar un libro no lo vas a poder hacer si esperas solamente a que llegue la musa. Eh, Hay una frase de Picasso que me gusta mucho que se dice que es, si te llega a visitar la musa de la inspiración, pues que te encuentre trabajando, ¿no? Entonces, trata de ponerte una meta diaria de escritura. No tienen que ser 1000 palabras, pueden ser 100, pueden ser 200. En algún momento vas a terminar un libro y es más fácil editar una página llena que una página en blanco. Entonces, no importa si no te gusta nada de lo que escribiste en ese día, al menos ya tienes algo con que trabajar y este método de disciplina pues te va a llevar paulatinamente a terminar una historia. Y eso es algo que todos los escritores anhelamos, terminar un libro. Eso es lo complicado. Entonces, ese sería mi consejo. Ser disciplinado. Perfecto. Y bueno, antes de despedirnos, yo quiero que hablemos un poquito sobre esta portada. Para mí fue fascinante ir leyendo y de repente encontrarme con lo que significaba este librito rojo, lo que significaba la moneda, la piel aquí. Entonces dije, esta portada tiene todo el sentido del mundo. Obviamente yo la vi y dije, me gusta. Y yo no sé por qué no lo conocí antes. Entonces, ¿cómo fue que nace esta portada? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo es que
está en tu mente y la tienes que plasmar para poner aquí todos estos elementos de la historia. Pues mira, te voy a contar una pequeña historia que todavía creo que no le he contado a nadie, pero así que no la esa portada yo la hice en una noche porque tenía mucha prisa de entregarle el manuscrito a mis beta readers y cuando había terminado el libro y ya lo iba a engargolar dije, oye, esto no tiene portada, los libros no tienen portada. Entonces, la idea del boceto se me vino en una sola noche y de hecho la primera edición de este libro, bueno, la primera portada es muy parecida a esta, pero no era tan buena. Digamos que era como un boceto de esta, que ya fue mejorada y que fue la que utilicé cuando lo lancé como autopublicado, pero la versión que tenían los beta readers pues sí era un poquito más fea, a mi gusto, aunque mucha gente de todos modos le gustaba. Ojalá la tuviera aquí a la mano para enseñártela, pero bueno. Y yo la hice en base a todo lo que había aprendido a lo largo de mi carrera como artista. A ver, que tenía pues muchos años, más de una década estudiando simbolismo y estudiando pues, las analogías en el arte. Entonces dije, pues voy a aplicar mis conocimientos de analogías y de eso, y de explicarte una historia en una obra por medio de la portada. Entonces siento que mis habilidades me ayudaron mucho en ese sentido y pues fue raro porque creo que una de las cosas más complicadas es ponerle portada a tu propio libro, ¿no? O al menos cuando tú eres artista, hacer tu propia portada, siempre esperas como hacer la obra de tu vida y pues afortunadamente ha funcionado bastante bien, a la gente le gusta mucho. Yo creo que la segunda portada, la de Leyenda de Fuego y Plomo, tal vez es mi favorita por ahora, pero quién sabe, hay que ver la tercera. Para tomar una decisión definitiva. Sí, es que a mí me gustó mucho, o sea, yo la veía y digo, esta portada está muy chida, pero ya leyendo la historia y saber de repente, aquí está mencionando esto, esta imagen es sobre esto, aquí está la monedita, y yo dije, wow, o sea, aquí tengo elementos de la historia que me están contando ya parte de la historia. Entonces, a mí me gustó muchísimo desde que la vi, solo que me esperé demasiado para comprarla, ya la compré en la FIL del año pasado, ya, presentación y todo, firma, por aquí está la firmita. Ay, por aquí está. Ay, mi letra horrible. Lo siento. No te preocupes, yo sé cómo son las FIL de que ir de un lado, ir a otro y firmar un montón de libros, yo me imagino que ha de ser cansado. No, pero así mi letra por naturaleza, muy fea, entonces pues no sé. Sí. Bueno. Y bueno, ya para terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿desde cuándo sientes atracción o te llama la atención todo esto del ocultismo, todo lo que vemos, que forma parte de ti? Desde que soy adolescente, desde que tengo 15 años, me he metido en todo esto de las artes ocultas, que a ver, cuando yo tenía esa edad, me gustaba mucho el metal. Hasta la fecha todavía me gusta mucho de aquella época. Y a ver, es muy común en géneros del metal, como por ejemplo el black metal, que los músicos compongan canciones y discos enteros alrededor del ocultismo. Entonces yo conocí el ocultismo como tal gracias a este tipo de música y me dio mucha curiosidad saber sobre magia y ciencias ocultas por los discos, sobre todo una banda que se llama Behemoth, que manejaba mucho este tipo de temas en sus discos en aquel tiempo. Entonces eso me llevó a conocer diferentes tipos de magia y finalmente di con alquimia y fue la más fascinante para mí y es la que tengo estudiando durante mucho tiempo, pero en general el ocultismo ha estado la mitad de mi vida conmigo, así que pues es una parte importante de mí. Mira, fíjate que eso no me lo hubiera imaginado, no me hubiera imaginado que te gusta o que te gustaba ese tipo de música. O sea, yo te veo y te imagino así como más tierna, de música más pop, no sé. No, sí, de adolescente me vestía mucho de negro y me gustaba la música pesada y pues tenía malas influencias y malos amigos y todo. Sí, pero con el tiempo, pues mira, algo que nunca he dejado de amar ha sido la naturaleza y ahora me conecto, ya escucho más cosas como folk y cosas así y me gusta mucho vestirme de rosa y los vestidos. Entonces soy así como una quimera muy rara. Entonces, la vamos a encontrar en mi segundo libro, así que no sé, soy una persona curiosa.
Bueno, y para finalizar, 3 palabras con las que definirías la literatura. Salva mi vida. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariana, a Editorial Océano, también por el espacio. Me gustó mucho platicar contigo, aquí echar un poquito el chisme sobre La Nación de las Bestias. Y yo creo que nos vamos a estar viendo próximamente por ahí por Instagram o en el en vivo que vamos a tener próximamente con la lectura conjunta. Pues por ahí. Ahora sí vamos a fangirlear muchísimo de La Nación de las Bestias. Y bueno, bueno, muchísimas gracias, que tengas un bonito día y pues por ahí nos estamos viendo por las redes sociales. No, y nos vemos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Mariana. Hasta luego. Bye.